Hola, buenos días. En esta presentación vamos a abordar el diagnóstico etiológico de la hepatitis. Y para comenzar, podemos decir que el término hepatitis engloba un grupo de enfermedades caracterizadas por producir inflamación del hígado. Y cuando queremos abordar las etiologías, debemos considerar las siguientes: las infecciosas, que son las más frecuentes; las tóxicas, que incluyen tanto drogas ingeridas por accidente o como componente de medicamentos; las metabólicas, entre otras. Y como dijimos, las más frecuentes son las infecciosas. Dentro de estas tienen especial protagonismo las virales. Y dentro de las virales, las más frecuentes son los virus hepatotrophos, donde tenemos el virus de la hepatitis A, el B, el C, el D y el E. Igualmente, ante serologías para los virus clásicos negativas, siempre vamos a tener que considerar otras infecciones virales, como aquellas producidas por el virus Epstein-Barr o por el citomegalovirus. Y también es importante mencionar que, paradójicamente, en las hepatitis producidas por virus, se observa con menos frecuencia la ictericia, que es el signo que nos va a orientar en general al diagnóstico en el periodo agudo. Por eso es que el pediatra debe estar muy atento a la posibilidad de una hepatitis, para así poder solicitar tempranamente los estudios de laboratorio y aislar al paciente para evitar que se expanda peligrosamente la cadena epidemiológica. Y bueno, a continuación vamos a abordar los virus más importantes. Entonces ahora vamos a hablar de lo que sería la hepatitis A. Este virus pertenece a la familia Picornavirus y al género Hepatovirus. Es un virus que tiene ARN, no tiene envoltura y tenemos un solo genotipo. La transmisión es muy importante de tener en cuenta que es fecal-oral. Esto nosotros tenemos que saberlo, tenemos que tenerlo en consideración, más que nada porque este tipo de transmisión se relaciona mucho con lo que serían las malas condiciones socioeconómicas, malas condiciones de vida. Los alimentos y el agua contaminada con materia fecal son el principal vehículo de transmisión de este virus. Por esto mismo tienen mayor prevalencia en los individuos que viven con condiciones sanitarias deficientes y también se puede transmitir de persona a persona, aunque bueno, no es lo más frecuente. Tenemos que saber que este virus se replica en los hepatocitos, que se excreta en la bilis y se elimina por las heces. Y en este caso es muy importante recordar, bueno, primero en cuanto a los niños, que la gran mayoría de los que tienen una infección por el virus hepatitis A cursa con una infección asintomática, pero igual transmite. Entonces son importantes de mantener las medidas sanitarias para evitar esta transmisión. Asimismo, los adultos, aunque no vayan a ser asintomáticos, durante el periodo de incubación también están transmitiendo y todo esto es sin saberlo. Por eso es importante siempre tener en cuenta este tipo de transmisión. Se puede transmitir de manera perinatal, pero es muy rara. Hay algunos estudios que aconsejan administrar gamaglobulinas, pero la verdad es que no encontré nada que hablara de lo que serían las pruebas de su eficacia y de hecho en los libros decía que no había muchas pruebas. Entonces, ¿cómo nosotros vamos a hacer un diagnóstico de hepatitis A? Primero que nada vamos a tener que tener un diagnóstico presuntivo, que en qué se va a basar. Bueno, la sospecha clínica, como ya mencionaron mis compañeros anteriormente, es muy importante. ¿Sí? La anamnesis, vamos a preguntar, vamos a hacer hincapié en distintos factores que muchas veces se relacionan con esta forma de transmisión de la que estuvimos hablando, como por ejemplo las condiciones de la vivienda, si disponen de agua corriente, de cloacas, el nivel de educación del paciente, que muchas veces se correlaciona con las condiciones de vida, ¿sí? Aunque no siempre, pero bueno, puede suceder. Las técnicas con las cuales lavan sus alimentos o si los lavan antes de ingerirlos, si ha viajado recientemente a zonas endémicas y después si está vacunado o no contra lo que sería la hepatitis A. Después en las pruebas de laboratorio también vamos a tener resultados que nos sugieren una hepatitis, que como pueden ser el aumento de las transaminasas, más que nada la GPT, mayormente más que la GOT, y después la bilirrubina también va a aumentar, tanto la directa como la indirecta, ¿sí? Que muchas veces se va a correlacionar con la ictericia, que seguramente mis compañeros ya la mencionaron en lo que es el video de clínica. Después, ¿cómo vamos a tener nuestro diagnóstico de certeza? Bueno, se va a hacer mediante lo que serían las serologías. Vamos a tener IgM e IgG. IgM es el gol estándar. Se va a detectar en sangre hasta los 4 a 6 meses luego de que comenzó la infección aguda. Entonces, cuando nosotros lo detectamos, esta inmunoglobulina nos va a confirmar la infección aguda por el virus de la hepatitis A. Después tenemos lo que sería la IgG, que va a aparecer en la fase de convalecencia, 6 a 8 semanas después del momento del contagio, y permanece dándole inmunidad a la persona de por vida, ¿sí? Entonces, si nosotros hacemos una serología
IgM no encontramos, vamos a decir que no es reactivo para IgM, vamos a buscar IgG. Entonces, si en ese resultado encontramos IgG, puede significar dos cosas. O sea, significa que el paciente tiene una inmunidad contra este virus que puede haber sido conferida por la vacuna o bien por una infección previa que ya haya sido resuelta. Si la IgG tampoco nos da reactivo, lo que tenemos que hacer es vacunar contra el virus de la hepatitis A porque significa que el paciente no tiene ningún tipo de protección contra el mismo. Bueno, en cuanto a lo que sería la prevención de la hepatitis A, principalmente tenemos la vacuna, que es una vacuna de virus inactivado, se da en nuestro país, en nuestro calendario, una sola dosis a los 12 meses de vida, en otros países es distinto, algunos países no la dan, la gran mayoría de los países que la dan lo hace con 2 dosis. En nuestro país fue incluida en el año 2005 y en este gráfico, que pertenece al Ministerio de Salud de la Nación, podemos ver como en el 2004 hubo muchos casos porque hubo un brote epidémico, y a partir del 2005, que fue cuando se empezó a vacunar, vemos cómo fueron descendiendo muy notablemente los casos de hepatitis A en nuestro país. Bueno, y después otras medidas de prevención son más que nada medidas generales, como bueno, el agua corriente, las cloacas, consumir agua potable, higiene personal, sanitizar los alimentos, especialmente los vegetales, como estuvimos hablando que podían estar contaminados por heces, y después, más que nada, si estamos en contacto con alguien que esté infectado, es muy importante esto del lavado de manos, tanto de uno como de la persona que esté infectada, higienizar bien los elementos personales de esta persona y un adecuado manejo de las excretas y de lo que sería el baño, principalmente, por ejemplo, si hay una persona en la casa que tiene hepatitis, va al baño, inmediatamente después hay que limpiar todo con lavandina y desinfectarlo para prevenir de esta manera el contagio entre los familiares. Bueno, y después tenemos otro de los virus, es el otro virus hepatotropo que comparte con el virus de la hepatitis A, lo que sería su transmisión, que también es fecal oral, es un virus desnudo con ARN simple y tiene esta vez 5 genotipos. Generalmente su curso es asintomático, es muy importante en el caso de las embarazadas porque puede llegar a dar una hepatitis aguda fulminante que pueda llevar a una mortalidad de entre el 20 y 30%, lo cual lo vuelve bastante grave y bastante importante a tener en cuenta, más que nada para hacer su diagnóstico precoz, ¿sí? Por lo tanto, bueno, ¿cómo lo vamos a diagnosticar? ¿Podemos tener una sospecha clínica? Sí, pero muchas veces la clínica, como ya deben haber dicho, es inexistente, ¿sí? Tenemos alteraciones inespecíficas del laboratorio, como las que ya estuvimos hablando, y tenemos pruebas específicas, que pueden ser directas, como es la detección del ARN del virus, que puede llegar a persistir a lo largo del tiempo, más que nada en pacientes inmunodeprimidos, y después pruebas indirectas, que serían las serologías, buscamos anticuerpos IgM contra el virus de la hepatitis C, que estos desaparecen a los pocos meses en el caso de que el paciente haya tenido una infección autolimitada, que son la mayoría de los casos. Pasando al siguiente virus, tenemos el virus de la hepatitis B. Este es un virus de la familia Hepatnaviridae, es un virus ADN cuya característica principal es que tiene envoltura. En esta envoltura hay un antígeno que es el de superficie, bien, que es uno de los cuales nosotros vamos a hacer énfasis a la hora de hacer el diagnóstico serológico. Otros dos de los antígenos de relevancia son el antígeno o proteína E y el antígeno del COR. Con respecto a la transmisión, tenemos que considerar que esta puede ser tanto horizontal como vertical. Con respecto a la horizontal, tenemos que en nuestro país, al ser un país donde la prevalencia para este virus es muy baja, del 0,8%, la principal es la vía sexual, sobre todo en los adolescentes, siendo el 50% de los casos. Respecto a la vía parenteral, la más importante es la drogadicción endovenosa, que se corresponde con el 15% de los casos. Menos relevantes son piercings, tatuajes, hemodiálisis, accidentes cortopunzantes y menos aún sangre y hemoderivados hoy en día que tenemos todas las técnicas de cribado para la sangre y sus hemoderivados, así como también para los órganos. Con respecto a otra de las formas, tenemos la intrafamiliar o la parenteral encubierta, que digamos, justamente se corresponde con el hecho de compartir utensilios de uso cotidiano o de higiene personal, como son tijeras, cortaúñas, cepillos de dientes y gilet, con un paciente portador crónico. Con respecto a la forma vertical, que se corresponde
con ser perinatal o connatal, justamente se produce por el contacto de el recién nacido con sangre o con secreciones maternas portadoras del antígeno de superficie. Y con respecto a esto hago un comentario. La transmisión del virus en estos recién nacidos dependerá de la carga viral que tenga la madre a la hora del parto. Si es una madre que tiene antígeno de superficie positivo y antígeno E positivo, la tasa de transmisión es del 90%. Mientras que si la madre tiene antígeno de superficie positivo pero E negativo, la tasa de transmisión es simplemente del 10%. Hago una aclaración más. Con respecto a la leche materna, no plantea ningún riesgo de transmisión en madres portadoras crónicas, sobre todo en niños y niñas que hayan recibido la vacuna. Con respecto a lo que es el diagnóstico, digamos que es lo que nos compete, hay 3 aristas en las cuales tenemos que hacer énfasis. Estas son la anamnesis, que tiene que ser bien completa, la clínica y exámenes complementarios. Yendo primero que nada a la anamnesis, tenemos que hacer énfasis sobre todo en las preguntas que hacemos viendo si se corresponde con la madre o con el propio niño o niña adolescente en el cual podemos hablar más íntimamente. Preguntas a hacer podrían ser, por ejemplo, si tiene algún antecedente de alguna ITS, HIV, hepatitis C, hepatitis B, sífilis. Habría que preguntar también si vive con algún conviviente que tenga la infección por este virus, si tiene hecho un piercing o un tatuaje, si se vacunó, si se trata de un niño o de una niña que es hijo o hija de una madre con el diagnóstico puesto de este virus, si consumió drogas por vía endovenosa alguna vez en su vida y en tal caso si compartió la jeringa, si fue sometido a prácticas médicas invasivas en los últimos 6 meses y si finalmente estuvo expuesto a sangre ajena por accidentes cortopunzantes. Con respecto a la clínica, que nuestros compañeros ya bien comentaron, tenemos que comentar que entre el 85 al 95% de los casos nuestros pacientes son asintomáticos y solo entre un 5 y un 15% hacen formas sintomáticas de la enfermedad con una signo-sintomatología que es inespecífica. Muy pocos casos, entre el 0,1 y el 0,5% dan cuadros fulminantes. Y estos cuadros fulminantes se suelen dar generalmente con una coinfección entre virus D y virus B. Hay un dato que no es menor, que se corresponde con que a menor edad mayor probabilidad de presentar formas asintomáticas. Es decir, que un niño pediátrico tiene más riesgo justamente, o menos riesgo de dar formas sintomáticas de la enfermedad. Es decir, que son cuadros más leves por lo general. Pero por otro lado, cuanto antes contraigan la enfermedad, tienen más riesgo de ir hacia la cronicidad. Por último, con respecto al diagnóstico, lo más importante a realizar es la serología. Más que nada porque con la serología nosotros, podemos ver cuál es el estado evolutivo de la enfermedad, evaluando los componentes y qué información nos brindan cada uno de ellos. Vamos a ir, por ejemplo, primero al antígeno anticor. Con respecto al antígeno anticor per se, hay que considerar, que este no se puede medir en suero, básicamente porque circula dentro de los viriones, que son las partículas de TAN. Mientras que con respecto a los anticuerpos, tenemos tanto IgM como IgG que se pueden dosar. El anticuerpo IgM anticor es de hecho el mejor marcador de fase aguda, sobre todo en el periodo de ventana, que es entre la semana 24 y 32 por lo general, en donde ni los antígenos de superficie ni las inmunoglobulinas antisuperficie están presentes. Con respecto al antígeno de superficie, tenemos que decir que es un marcador de fase aguda y que este sí se puede dosar a diferencia del COR en el suero. Con respecto a los anticuerpos anti-S, tenemos que considerar que se puede medir tanto M como G y que son indicadores de inmunidad protectiva, dado que son anticuerpos neutralizantes. Bien, estos van a estar positivizados tanto en los casos de los pacientes que se curaron de un cuadro agudo, así como también en los vacunados, siendo el título necesario para tener una buena protección de más de 10 miliunidades internacionales por mililitro. Con respecto al último de los antígenos que mencioné al principio, tenemos el antígeno o proteína E, que este es un marcador de replicación viral activa. Los anticuerpos anti-E indican detención de esta replicación viral. Yendo ahora a este gráfico y al cuadro agudo, tenemos que considerar como positivo cuando los antígenos de superficie son positivos, que de hecho son los primeros que se positivizan.
entre la sexta y la 10ª semana post-infección por lo general, pero que igual pueden estar presentes desde la 4ª semana. Esto va a venir acompañado de un aumento de las transaminasas y de eventualmente una sintomatología clínica inespecífica. Por otro lado, tenemos que considerar que los anticuerpos anti-COR van a estar positivizados también en la fase aguda, sobre todo las inmunoglobulinas de tipo M. Las inmunoglobulinas de tipo G se positivizan recién después de varias semanas. Y en el caso de que la persona esté en la fase replicativa más intensa, cosa que no es muy probable, tenemos la positivización también del antígeno E. Y acá, en este caso, digamos, tenemos una presentación sobre cuál es el curso serológico típico de esta infección cuando evoluciona hacia la cronicidad. Tenemos que, como criterio diagnóstico, para considerar que es un cuadro crónico, que el antígeno de superficie persista más por 6 meses. Bien, en este caso vamos a tener que el antígeno de superficie está positivizado, los anticuerpos anti-COR son positivos también, pero de tipo IgG. Los IgM nos van a dar negativos. Por otro lado, los anticuerpos antisuperficie también son negativos, que sea como consecuencia de que nuestro paciente no tuvo una buena respuesta inmune frente al virus y de hecho por eso es crónico. Si bien el diagnóstico de este cuadro se hace por serología, puede ser necesario en algunos casos tener que medir y cuantificar el ADN viral. Esto es una técnica que se hace por PCR y hay que considerar que el ADN se puede llegar a positivizar y a detectar hasta 21 días antes que el antígeno de superficie y solamente se utiliza cuando las serologías son discordantes. Acá les dejo un cuadro para que chusmeen un poquito sobre sobre las posibles serologías que se pueden llegar a presentar. Yo hablé sobre la aguda y la crónica. Cuando hay un caso sospechoso junto con serología de aguda se hace diagnóstico de agudo, cuando hay serología de crónica se hace de crónico, pero cuando hay un caso que es sospechoso con antígeno de superficie negativo, anticuerpo anti-COR IgG positivo y anticuerpos anti-S negativos con carga viral detectable, se considera que es una infección oculta. Esto es uno de los casos donde se hace PCR. Por otro lado, para ver la inmunidad por vacunación, lo único que se positiviza, como antes les comenté, son los anticuerpos anti-S. Por otro lado, acá tenemos cuál es el algoritmo a seguir cuando se detecta la positividad del antígeno de superficie en una madre. Básicamente, el niño que nace hay que darle una dosis de vacuna, que es la que se recibe según el calendario nacional, antes de las 12 horas, y dentro de las 48 horas, en un sitio distinto de aplicación, hay que darle una gamma globulina anti-hepatitis B. Ese niño posteriormente sigue el esquema normal de vacunación, con una dosis a los 2, otra a los 4 y otra a los 6 meses de quíntuple pentavalente que incluye la anti-hepatitis B, y posteriormente en el 9º mes se le hace un dosaje de los antígenos y los anticuerpos contra este virus, para ver básicamente si está inmunizado, si no responde o si de hecho tiene la infección. Otro de los virus que hay que considerar es el virus de la hepatitis D. El virus de la hepatitis D se considera como un virus defectivo. ¿Y esto qué quiere decir? Quiere decir que resulta infectivo solamente en personas que estén infectadas por el virus de la hepatitis B. Y esto se debe básicamente a que el virus utiliza al virus de la hepatitis B y a las proteínas de las células diana para replicarse y sintetizar sus propias proteínas, siendo el antígeno de superficie fundamental para el ensamblaje y el empaquetamiento del virus. Este virus puede generar dos tipos de infecciones, que sean solo en el 5% de los portadores del virus de la hepatitis B. Puede coinfectar o sobreinfectar a estos pacientes. Cuando los coinfecta quiere decir que la infección se da de forma simultánea y a la vez. Estos cuadros suelen generar cuadros agudos más graves, pudiendo llevar a la hepatitis fulminante. Cuando se sobreinfecta, tenemos un paciente con hepatitis B crónica que se reagudiza como consecuencia de la infección por hepatitis D. Para el diagnóstico, actualmente se buscan los anticuerpos anti-hepatitis D. Y hay un caso confirmado de coinfección cuando tenemos hepatitis B aguda confirmada por serología con antígeno S positivo
y anticuerpo positivo de tipo IgM para el virus de la hepatitis B. Se confirma sobre o superinfección básicamente cuando nuestro paciente tiene diagnóstico confirmado de hepatitis B crónica y se le agrega la detección de IgM anti-D. Eventualmente se pueden llegar a buscar ARN por PCR, pero no suele ser muy necesario. Con respecto a la hepatitis C, esta es causada por un virus ARN pequeño envuelto que pertenece a la familia Flaviviridae. Es la principal causa de hepatitis crónica en lo que sería el occidente y tiene una prevalencia en Argentina de un 2 a un 3%. Un dato importante a destacar acerca de la cronicidad de este virus es que en el 60 al 80% de los infectados evolucionan a la cronicidad independientemente de la edad en la que se adquiere la infección. Y que tiene 3 veces mayor posibilidad que el virus de la hepatitis B en evolucionar hacia la misma. Tiene 6 genotipos, el más frecuente en nuestro país es el tipo 1, tiene más de 50 subtipos y cuasi especies, que estas características lo hacen una población viral altamente heterogénea. En lo que sería su genoma tienen zonas no variables, que estas son las que vamos a analizar para realizar el diagnóstico, y zonas variables, que justamente son las que le permiten un alto grado de mutación. Con respecto a lo que sería la transmisión, es principalmente parenteral. En lo que sería la vía de transmisión sexual es menor al 1%, y la vía vertical, si bien es poco frecuente, un 5%, esta adquiere mayor importancia en 2 momentos: cuando la carga viral de la madre es alta y cuando existe una coinfección con el HIV. Además, la transmisión vertical es justamente la responsable de lo que serían los casos nuevos, y por eso es importante el control de esta infección. Y un dato importante a analizar sería que el modo de parto no va a afectar la transmisión del virus, ya sea parto vaginal o cesárea, es indistinto. Y en un 15 o un 40% de los casos la causa es desconocida y se dice que es esporádica. Para comenzar un poco a hablar de lo que sería el diagnóstico, es importante realizar una anamnesis que sea detallada. Debemos tener en cuenta la edad del paciente, el nivel de educación y si existe alguna conducta de riesgo que nos pueda orientar en lo que sería el diagnóstico, como por ejemplo el uso compartido de agujas para la inyección de drogas endovenosas, acupuntura, tatuajes en lugares tal vez que no son tan seguros, después accidentes laborales, y en lo que sería el ámbito hospitalario debemos tener en cuenta tanto a los pacientes como a los profesionales de la salud. Profesionales de la salud, por ejemplo, en accidentes por pinchazos, y en los pacientes es importante interrogar acerca de si están en tratamiento con hemodiálisis o si recibieron algún trasplante de órganos. Y obviamente lo más importante sería preguntar si tuvo o tiene contacto con alguna persona que posee hepatitis. Con respecto a lo que sería el diagnóstico, vamos a utilizar 2 estudios complementarios principalmente, lo que sería ELISA y PCR, ya que la clínica suele ser inespecífica o la gran mayoría asintomáticos. En cuanto a lo que sería el ELISA, nos permite detectar los anticuerpos y poder confirmar el diagnóstico. Pero ¿cuál es el problema de esta técnica? Es que la seroconversión suele ser tardía, tiene un periodo de ventana de 1 a 3 meses. Por lo tanto, no va a ser tan específico para poder diagnosticar una infección aguda. Además, otras características que posee la técnica es que nos puede dar falsos negativos, como en el caso de las inmunodeficiencias, y falsos positivos, como en enfermedades autoinmunes. Entonces, si yo solicito anticuerpos antivirus de la hepatitis C y es no reactivo, puedo descartar el caso. Si me da reactivo, como dije previamente, debemos pasar a una técnica que me permita identificar lo que sería el ARN viral.
se detecta más precozmente que lo que serían los anticuerpos. Generalmente se detecta entre la primera y la tercera semana de lo que sería posexposición, junto con lo que serían los síntomas, si es que los hay. Entonces, me permite realizar el diagnóstico en el periodo ventana en el que no están los anticuerpos. Esta es la única técnica que me va a permitir realizar el diagnóstico de una infección aguda y de lo que sería transmisión vertical. Entonces, si yo hago la PCR y el ARN es detectable, puedo confirmar el caso. En el caso de que no sea detectable, me habla de una infección resuelta o un falso antivirus de la hepatitis C. Generalmente no se suelen requerir otras técnicas diagnósticas, pero si tenemos alguna duda podemos volver a evaluar lo que serían los anticuerpos o utilizar otra técnica como lo que sería el IA. Bueno, entonces, este sería el algoritmo diagnóstico ante la sospecha de hepatitis C en un niño expuesto. Antes de comenzar con esto, lo que debemos tener en cuenta es que a la hora de medir los anticuerpos es importante considerar que la madre pudo haber pasado los mismos anticuerpos a través de la placenta y que estos pueden persistir positivos en lo que sería el niño durante 18 meses. Entonces, lo más específico sería realizar una PCR para poder detectar el ARN. Es una técnica que es altamente específica, pero la sensibilidad de la PCR en los niños va aumentando a medida que avanza la edad. Entonces, si es no detectable, no me tengo que quedar con ese resultado porque puede ser que no sea tan sensible la técnica, entonces la debemos repetir a los 18 meses. Repetimos el ELISA y lo que sería la PCR. Bueno, si me vuelve a dar negativo, bueno, puedo decir que no hay infección. En el caso de que el ARN sea detectable, tengo que repetirlo de vuelta a los 3 o 4 meses y si vuelve a ser detectable podemos confirmar la infección y derivar al paciente. Entonces, ¿cómo sé yo que el niño es positivo para lo que sería la infección? Entonces, se considera infectado si el ARN viral es positivo en al menos dos determinaciones separadas. ¿De entre qué meses? Entre el tercero y sexto mes de vida, en 2 determinaciones, con persistencia de los anticuerpos antivirus de la hepatitis C después del primer año de vida. Entonces esas serían como las 2 condiciones necesarias para poder yo hacer el diagnóstico. Como medidas de prevención sería el estudio de la sangre por transfundir para detectar anticuerpos, que hoy en día esto en los bancos de sangre se hace de manera rutinaria y no suele pasar. Y después educación a los grupos con factores de riesgo y asesorar a las personas infectadas sobre el riesgo de transmisión. Como ya se dijo al comienzo, anticuadros de hepatitis con serología para los virus clásicos negativos siempre se debe considerar infecciones virales por Epstein-Barr virus y citomegalovirus. Respecto al Epstein-Barr, para el diagnóstico será necesario conocer antecedentes epidemiológicos, manifestaciones clínicas, tener en cuenta que es la causa más frecuente de mononucleosis infecciosa, y el cuadro hematológico, las transaminasas que suelen estar aumentadas y reacciones serológicas. Respecto a la epidemiología, hay que saber que es una enfermedad cosmopolita, endémica con mayor incidencia en primavera y que el grupo etario más afectado es entre los 14 y 25 años, se transmite por vía aérea y persiste en la orofaringe hasta 18 meses después de la infección primaria. Respecto al hemograma, se observará leucocitosis, linfocitosis mayor del 50% y linfocitos atípicos mayor al 10%, y tener en cuenta que los linfocitos atípicos pueden estar presentes en otras patologías, pero el 90% de las veces está asociado a Epstein-Barr virus. Respecto a las reacciones inespecíficas, tenemos la prueba de Paul Bunel, que es la aglutinación de glóbulos rojos de carnero por suero de paciente que contienen los anticuerpos heterófilos.
La modificación de Davidson o método de adsorción es muy útil porque permite excluir reacciones inespecíficas y se consideran títulos significativos los mayores a 1/40. Y hay que tener en cuenta que estas reacciones pueden ser negativas aún en presencia de la infección. Respecto a las pruebas serológicas específicas, son las que van a permitir el diagnóstico de certeza, y la detección de anticuerpos anticápside viral es en la etapa precoz del cuadro clínico e indica infección aguda. Si hay ausencia de anticuerpos heterófilos y hay hallazgo de anticuerpos anticápside viral, esto significa que estamos en presencia de una infección por virus Epstein-Barr. En la evolución de la mononucleosis se observará la elevación de los anticuerpos anticápside viral, pero serán de tipo inmunoglobulina G, y a las 3 o 4 semanas después del comienzo, los anticuerpos anti-ERNA, que estos últimos dos persisten durante toda la vida. Respecto al citomegalovirus, es un virus ADN de la familia de los herpes virus que se mantiene en estado latente en el huésped. También es importante conocer la epidemiología para el diagnóstico para poder orientar la anamnesis, y debemos saber que no hay prevalencia estacional, que la vía de transmisión es contacto interpersonal por vía aérea, contacto sexual, transfusional, vertical, por leche materna e intranosocomial. En los niños, la infección inicial ocurre entre el primer y tercer año de vida y es transmisión horizontal, y la adquisición de la infección en esta franja etaria se relaciona con exposiciones al virus en el domicilio y jardines maternales. Hay que tener en cuenta que muchas infecciones son asintomáticas. Respecto al diagnóstico, se realiza mediante aislamiento del virus en cultivos celulares a partir de secreciones y tejidos, y en la actualidad contamos con el aislamiento viral rápido, que sería el gel vial, que incluye la centrifugación y detección de antígenos virales con inmunofluorescencia indirecta, y en 24 horas se puede detectar la presencia del virus. En cuanto a la detección directa de antígenos, la podemos realizar en los neutrófilos mediante el uso de anticuerpo antimonoclonal frente a la proteína PP65 de matriz del citomegalovirus, que representa medida directa de la presencia del virus. También se puede realizar una PCR, que es una técnica muy sensible, mediante la cual se detectan pequeñas cantidades de ADN, y la serología es útil en estudios de cero prevalencia y en la identificación de primoinfecciones en pacientes seronegativos. Si hay presencia de inmunoglobulina M, detecta infecciones primarias o reactivaciones, y si hay inmunoglobulina G anti-citomegalovirus, nos permite distinguir entre infección reciente y pasada. Para concluir, las hepatitis virales son un problema creciente en salud pública en el mundo debido a la carga de enfermedad y muerte que representan, y también debido a los recursos de salud y económicos que consumen. Sin embargo, debemos mencionar que, como mis compañeros dijeron anteriormente, existen intervenciones efectivas tanto para la prevención como para la detección precoz y el tratamiento de las mismas, como son las vacunas, como son las medidas básicas de saneamiento e higiene, como es la educación para, por ejemplo, disminuir el riesgo asociado a prácticas sexuales sin protección, la detección precoz de la infección en embarazadas, para así evitar que se transmita la infección en recién nacido, y entre otras cosas. Y bueno, con eso terminamos.